A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. El último programa del año de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. Bueno, se está acomodando Juli. Y estamos con nuestra querida amiga Ana María Llamazares Hola, buenas noches. para hacer un broche de oro en este año con ella, luego de recuperarse de algunas nanas que ha tenido. Sí. Y felizmente ha llegado justo antes de que termine el año. Hemos llegado enteras. Y teníamos un tema pendiente con Ana María, Sí. que vamos a tratar de saldar esta deuda en este fin de año, que es la cuestión, como denomina Carl Gustav Jung, de la individuación, que ella se va a ocupar de aclararnos con la mayor precisión posible, y trataremos en esta hora de todos tener un poquito más claro de qué se trata y ver qué vínculo tiene esta cuestión del término de la individuación con algunos otros pensamientos, con lo que Krishnamurti nos dice al respecto del uno mismo, y de esa manera poder encontrar ese hilo conductor que por lo menos nosotros creemos que siempre está en aquellos que tienen algo de sabiduría, como algo mágico que los une, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué me interesaba en particular y le insistía a Ana María que habláramos de este tema? Porque, y ella me preguntaba hoy justamente algo sobre eso, que Krishnamurti hace hincapié con una terminología distinta, con palabras distintas justamente, en el descubrir en uno mismo la riqueza que está dormida, y por eso hace justamente hincapié en la libertad personal, en la libertad con mayúscula, que es la que te permite descubrir aquello que está escondido tras la cáscara del condicionamiento. Y entonces, como la palabra no es la cosa, creemos que más allá de algunas diferencias conceptuales y terminológicas, vamos a encontrar, estimo que sí, un hilo conductor. Pero bueno, Ana María nos va a hacer alguna introducción de qué sería esto, cómo fue que Jung empezó a detenerse en esta cuestión, y luego cuál fue su experiencia, qué vínculos tiene con otros pensamientos, otras doctrinas, otras creencias, otras visiones del mundo. Pero le voy a dejar a Ana María para que nos haga esa introducción. Gracias. Bueno, gracias por esta nueva invitación, primero que nada, y cerrando el año, además, cerrando el año 2025 y abriendo casi el nuevo año, ¿no? Seguro. Y tratando de no dejar cosas pendientes, que es una cosa que nos agarra a todos antes de terminar un año. Por lo menos en este caso, el tema pendiente que surgió, recuerdo en alguno de los programas anteriores que hablamos sobre el tema de la evolución y la evolución de la conciencia. Y probablemente allí planteábamos que una de las direcciones, tendencias, si quieren, o finalidades de la evolución de la conciencia es la individuación, es ir hacia una conciencia individuada, no individual solamente, sino individuada, que es algo más. Esa es una primera diferenciación que podríamos hacer para empezar a despuntar este vicio terminológico, que es la diferencia entre individualismo o individuo y individuación, ¿no? Porque eso genera confusión, puede que sí, especialmente en estos tiempos donde el individualismo está de alguna manera destacado como una apología
de la posibilidad de que el hombre sea pleno, y quizás no es tan así, ¿no? Bueno, y vos quizás lo puedas aclarar. Porque una lectura lineal, podríamos decir, asocia el individualismo con un ego fuerte, una personalidad así muy bien definida, que en algún aspecto sí es así y es importante, pero es una persona que ha llegado como a un... y la sociedad en general está en este estadio, ¿no?, de un autorreconocimiento un poco narcisista, es quedarse como enamorado de la propia imagen y funcionar más que nada por el impulso de autosatisfacción, de autorreconocimiento, y sin tener mucho en cuenta a los demás. Y además identificándose con una, podríamos decir, una capa superficial de la conciencia, que sería la personalidad, ¿no? Acá yo toco así como, no de oído porque he leído mucho, pero no es mi profesión la psicología, sino la antropología, pero como todos estos temas... Soy muy respetuosa de las profesiones ajenas, sí, como tratamos todos que tenemos una profesión, pero uno se puede acercar porque indudablemente hay un vínculo. No puede dejar de tocar el aspecto psicológico, por supuesto, cuando toca estas cuestiones. Sí, además porque hay una, podríamos decir, una vinculación directa entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Cada vez esto, bueno, desde estas miradas o de estas perspectivas, la relación entre lo psíquico y lo cósmico, o lo individual y lo colectivo, la conciencia como un reflejo, como un fractal, como un holograma, no sé, hay muchos términos que ahora se han acuñado para dar cuenta de esta resonancia. De la unidad que existe en la vida, ¿no? Sí, y sí. A veces se nos pasa de largo. Sí, por otro lado tengo un pensamiento muy transdisciplinario, así que me gusta explorar más allá de las fronteras disciplinarias. Sí, por supuesto, eso es lo apasionante. Y estos temas permiten atravesar esas fronteras, hacerlas un poquito más porosas y no estar tan atados a los límites o a las delimitaciones. Decíamos entonces que individuación es algo más y es algo diferente que individualismo, porque justamente es ir en busca de un nivel más profundo del psiquismo, más allá del yo o del ego como una primera capa superficial de identificación, y ir en busca de ese sustrato, podríamos decir, que es lo que Jung llamó el sí mismo o el ser. Otros autores también. El self, bueno, viene del término en alemán, claro, pero no, me refería al ser, el ser, como sí, otros autores de la psicología transpersonal, por ejemplo, hablan del ser, ¿no? Como la esencia del ser humano. Pero lo interesante es que le agrega una nota muy personal, muy única, muy singular. Es decir, individuarse no es... separarse. Primero no es separarse, es reunirse. Claro. Y encontrar aquello que nos hace únicos, que nos hace originales, singulares, ser quienes somos. Cada uno, digamos, esto filosóficamente sería, cada uno nacemos con una chispa divina, personal, y eso está ahí como en un sustrato un poquito más subterráneo de la conciencia, y en determinado momento de la vida, que Jung dice que es después de la primera mitad de la vida, donde viene la crisis de la mitad de la vida, y donde uno ya ha cumplido con esos roles que la sociedad, la familia, el trabajo, las profesiones, qué sé yo, te exigen, y te empezás a preguntar, pero yo realmente, ¿quién soy yo? ¿Qué hay detrás de toda esta cáscara? ¿Qué hago acá? Y muchas veces, ¿qué hago acá? Que eso es lo más peligroso. ¿Qué hago con esta persona que tengo al lado? Es lo más grave. Sí, es como que es el momento donde uno se empieza a hacer las preguntas fundamentales. Claro. ¿Para qué estoy acá en este mundo? No solamente en mi casa, en mi familia o lo que sea. ¿Para qué estoy? Es decir, ¿cuál es el propósito en mi vida? Sería la pregunta, ¿no? Y ahí es donde surge esta necesidad de ir en búsqueda de algo que está como un tesoro escondido, ¿no? En niveles como más profundos,
que decimos que es el verdadero ser, el verdadero en el sentido de que es más esencial, es más genuino, porque a su vez no es que haya, es como un carozo, podríamos decir, ¿no? Lo que está en el centro. Y es como... Spinetta lo dice, hay una canción. Ay, sí, carozo de durazno. Sí, durazno... Bueno, ya no me acuerdo el nombre de algo así, sí, Spinetta tenía era un visionario realmente, ¿no? Estaba muy conectado. Con lo cual, proceso de individuación que Jung, por otro lado, se inspira mucho en uno de los... Durazno sangrante. Durazno sangrante. Decía que se inspiró en la alquimia, en uno de los lenguajes sagrados, digamos, más herméticos casi, ¿no? Antiguos y herméticos, que trabaja sobre las sustancias, pero que requiere esa identificación entre lo que el alquimista hacía en su laboratorio y lo que sucedía en su corazón, en su conciencia, en su ser más profundo. Esa es la verdadera alquimia, ¿no? Lograr esa resonancia entre el adentro y el afuera. Y la obra alquímica, que también tiene como propósito descubrir o transformar el plomo en oro, es decir, lo burdo en algo sutil, son todas metáforas, pero también había un aspecto concreto, ¿no? Donde se experimentaba, se trataba realmente con la sustancia. Hoy en día se maneja como una metáfora porque, de algún modo, las ciencias... la química, por ejemplo, demostró que algunas de las afirmaciones no eran, desde el punto de vista científico, justamente válidas, pero la metáfora sigue siendo válida porque la transformación personal a través de la modificación de los elementos uno lo puede experimentar, ¿no? Porque la alquimia también tenía como esos dos aspectos, el esotérico y el exotérico, claro. ¿No? El exotérico, que sería toda esta experimentación con las sustancias y los metales, fue un poco el sustrato, el antecedente después de la química como ciencia del análisis de la sustancia. Pero en su aspecto más interno, subjetivo, esotérico, interno, en realidad era todo este trabajo de transformación de uno mismo. Claro. Y de transformar las pulsiones, las pasiones, todas las cosas más ligadas a nuestro sustrato animal, podríamos decir, ¿no? Bioquímico. Nuestra biología es altísimamente química, estamos llenos de reacciones químicas. Y desde lo psicológico también está muy conectado todo. Y nuestro cerebro tiene esa parte que se llama reptilia, cerebro reptil, es donde están alojadas filogenéticamente todas las memorias de instancias previas de la evolución, de lo vivo siquiera, que tienen que ver con la defensa del territorio, con la supervivencia, en fin, con todas las necesidades primarias básicas, ¿no? Claro, y que de algún modo nos obliga, si somos sensatos, a comprender nuestras limitaciones a partir de la historia humana, porque físicamente venimos condicionados de forma tal que respondemos casi por instinto a muchas cosas que en muchas ocasiones ni siquiera podemos hacerlas conscientes, y compulsivamente tendemos a preservar el territorio, como decís vos, no en el sentido físico, sino simbólico. Y también preservar físico. Lo que tengo. Y también físico. Bueno, pero digo, no solo físico. Sí. Preservar lo que tengo, la posesión, el drama del hombre, un poco me salgo unos segundos de lo que estaba diciendo, vinculado a la necesidad de la posesión como expresión de su identidad, es un drama y una contradicción permanente. Porque en definitiva la posesión es una fantasía, porque no existe nada en esencia que puedas poseer.
podés poseer materialmente algo que es absolutamente Bueno, pero transitorio. eso depende también del nivel de conciencia y el paradigma cultural, que nosotros estamos inscriptos en un paradigma materialista, entonces la identidad se refleja en lo material y por lo tanto la identidad social se mide por lo que poseemos: dinero, casas, cosas, ¿no? Carreras, títulos, etcétera, etcétera. En otras culturas era cantidad de ganado, cantidad de mujeres, pero hay un nivel muy, muy básico, que ese nivel, en ese nivel no tenemos libertad. Vos hablabas de compulsiones, ¿no? Limitaciones. Pero de cierta manera, esas limitaciones que tú estabas describiendo hace un rato, ¿no encuentran un poco de información y de no sé, la palabra exacta no me está saliendo en este instante, pero al enfrentar ese proceso de individuación del que está hablando en este momento, Ana María. que hace que, perdón, es que quería enlazar las ideas y que no se me perdieran. Al hacer una conciencia y al individualizarse, al individuarse y reconocer esa esencia y ese ser, se puede ir a conectarse un poco con cuál es toda la parte más biológica que, enlazada con lo psicológico, puede comprender por qué se defiende el territorio, por qué se reacciona de X o Y manera frente a la escasez, porque hay una información química que está transmitiéndole a la parte biológica y afectando a lo psicológico. Pero en ese proceso de autorreconocimiento se puede llegar a comprender de dónde nacen esas reacciones. Entonces me parece que ahí un poquito lo alcanzamos a tocar hace un rato, y es que se puede ir a cuál es la información que viene de mi clan, genéticamente qué me está ocurriendo, y al reconocer mi esencia me puedo dar cuenta que no necesariamente tengo que andar defendiendo un territorio, que eso le pasa a mi lado más biológico, más animal, si lo queremos ver, pero yo puedo, con un estado de conciencia distinto y con un autoconocimiento, ir a ese lugar de mi ser que genera toda esta reacción y trabajarlo también. Yo lo veo, digamos, tal como lo plantea Jung, es un proceso de ampliación progresiva de la conciencia. No implica dejar de lado, Exacto, sino integrar los instintos, integrar la sombra, integrar el yo, la personalidad, que después de todo no es al contrario, es el vehículo que necesitamos, porque si no nos pondríamos locos, psicóticos, ¿no? Si no tuviéramos un sentido del yo, de la identidad. Pero el tema es que no termina ahí la cosa. Digamos, la idea es, bueno, hay algo más. Y somos más que nuestro yo, somos más que nuestras identificaciones primarias. Y eso es lo que se propone en esto del proceso de individuación, ¿no? Es como ir en pos de esos estratos que se van revelando. Además, el proceso de individuación se revela a través de la voz del alma, podríamos decir, ¿no? Esas instancias más sutiles. El alma es justamente eso que nos conecta la materia con el espíritu. Entonces, lo llevó a enfrentarse con Freud, el tema del alma, ¿no? Sí, el tema más que nada de las pulsiones, ¿no? Y del papel de las pulsiones y del sexo como una pulsión, vehículo, sí, de las conductas humanas. Y Jung tenía como una mirada mucho más, entre comillas, religiosa o espiritual. Eso es verdad. Entonces, la verdadera función que nos hace buscar más allá de lo inmediato es la trascendencia, es la búsqueda, y él lo llamó la función trascendente, la que hace que tengamos resiliencia, pero que también digamos, empecemos a escuchar cada vez más las voces más sutiles, que tendamos hacia... En realidad el sí mismo es un punto virtual, no es que vayamos a encontrarlo físicamente, claro, en algún lado, ¿no? Claro. Igual que la meta es una fantasía. Ay, sí, yo traje unas frases que me gustaría leer del propio Jung, que hoy copié. Dice, la meta del proceso de individuación es la síntesis del sí mismo. No es el sí mismo,
fíjate, es la síntesis del sí mismo. Si solo se queda en la autoidentificación con el ego, eso es egocentrismo y autoerotismo, diríamos hoy en términos narcisismo, ¿no? Esto que hablábamos al principio que sería individualismo. Pero la individuación total nunca se alcanza. Hice un salpicado de frases, pero como para tener una idea de las propias palabras que él usaba. El verdadero valor de la individuación es lo que va ocurriendo en el camino. La meta es importante solo como una idea. Lo esencial es el opus que conduce a la meta. Ese es el objetivo de toda una vida. La individuación no nos cierra las puertas al mundo, sino que reúne el mundo para sí. Esto en 2 libros, básicamente, Psicología de la Transferencia y Sobre la Naturaleza de la Psique. Pero claramente está esta metáfora del peregrino que habíamos utilizado, ¿no?, en la difusión, del caminante, del buscador. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y que también no es un camino que te señalan, tenés que tomar ese camino. Eso sería todo lo contrario. Si a vos te bajan línea, te dicen, bueno, esta es la verdad y tenés que seguirla porque si no, estás perdido, se pierde la facultad. Y ahí tiene un poquito la clave de esa libertad particular que tiene que ver con la individuación. La libertad de no basarse en una autoridad que le explique de qué se trata. Que te diga de qué se trata, exactamente. Y lo apasionante que es ese desafío, ¿no? Por eso yo hoy, antes cuando charlábamos, te decía, hoy preparando un poco, pensaba, ¿no?, qué paralelo fue en la década del 40, 50, en las posguerras, pasadas las 2 guerras mundiales, con todo lo que sufrió la humanidad por esos episodios. Estos filósofos, psicólogos como Jung, como Campbell, que habló del viaje del héroe, que es una forma mitológica de hablar lo mismo del proceso de individuación, o el Erich Fromm, que también lo dice desde el lado de la búsqueda de la libertad, el miedo a la libertad, que cómo esa experiencia marcó en esas décadas la necesidad de generar reflexiones profundas o filosofías que vayan en busca de lo individual, de lo singular, de la conciencia personal, ¿no? Que también tiene que ver con la conciencia moral y con el valor de hacerse responsable de la libertad que podemos tener y ejercer, ¿no? Después de haber sufrido el ver lo que significa la mentalidad de masas, que anula... Claro, vos fíjate, tengo una pequeña interrupción sobre esto que decís. Creo, vos me dirás si estás o no de acuerdo, que después de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades pensantes, por primera vez, se hicieron una pregunta no sobre la política, sino sobre la naturaleza humana para comprender los fenómenos políticos. Hasta ese momento, las cosas que ocurrían se explicaban por los sistemas políticos que los grupos humanos adoptaban. Pero luego del drama de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio monstruoso que ocurrió, nos planteamos qué hay en la naturaleza humana que podemos llevar a las comunidades en aras de una idea política a la destrucción casi total de la humanidad, ¿no? Y fíjate que esta es una reflexión verdaderamente contracultural, podríamos decir. Es casi un reaseguro contra la masificación de las mentes. Claro. El ser individuado, el ser consciente, el tomar tus propias decisiones, el reconocerte único y no formando parte de una masa o de un clan o de un colectivo indiferenciado, donde siempre hay una autoridad que te baja la línea, obviamente, y uno no se puede apartar de ese camino porque si no es castigado o es exonerado. Entonces, la propuesta de la individuación, que es la búsqueda personal de uno mismo, y
y es poner el poder personal en las manos de cada uno. Es verdaderamente como, insisto, una especie de antídoto, ¿no? Revolucionario, completamente. En un punto es muy revolucionario, es el antídoto de la masificación. No podemos cantar victoria de eso, ¿eh? No, de ninguna manera. Ha triunfado más el narcisismo que la individuación. A Pablo le gusta mucho hablar de primero separar todo lo que no es para entender lo que es, ¿no? Que es una fórmula para darle un nombre que Krishnamurti utiliza de una manera recurrente. Como una metodología, como Claro, es decir, una forma. Y porque hablar de lo que es imposible, porque si no llegas a una conclusión cerrada que sabemos por experiencia propia todos acá que eso es cambiante porque el mundo no terminó todavía, entonces es imposible llegar a una conclusión definitiva sobre casi nada, excepto sobre cosas que estén muy despojadas de la mayoría de sus factores, ¿no? Como por ejemplo una fórmula matemática que el resultado es el mismo hoy que es una semana atrás. Pero hablar de lo que no es un recurso que puede llegar a ayudar, puede llegar a asistir o a servir como asistencia para no confundirse o para eliminar o reducir confusión, porque tendemos a la confusión por el propio idioma, por la propia verbalización de las cosas. Eso implica todo tiene un intrínseco grado de confusión que es imposible de evitar por la naturaleza propia del lenguaje. Entonces hablar de lo que no es o listar o ir recorriendo lo que no es un buen ejercicio que sirve para aumentar las posibilidades de dar con aquello que no se puede explorar con las palabras. No sé si lo expliqué bien. Sí. Bueno, sí, hablando de esto, para seguir la metodología propuesta, que no es individuarse, que sería lo contrario, lo que no es, ¿verdad? Y creo que ahí tiene que ver justamente con esto que hablábamos, el apartarse de lo que tu corazón te dice. Eso también es una forma de no individuarse. Pero ese apartarse, el misterio que tiene ese apartarse es que no es un apartarse consciente. Bueno, es que el proceso de individuación no se realiza, es un poco paradójico, pero claro. Se realiza en el nivel inconsciente, tiene su lógica propia, podríamos decir. La conciencia lo va como absorbiendo y en gran medida la ampliación de la conciencia es eso, es decir, pudiendo permear cada vez más contenidos inconscientes, es decir, que haya menos condicionamientos automáticos, indirectos, que no conocemos, que nos manipulan como desde las sombras a nivel psicológico, ¿no? Entonces, es interesante porque el proceso de individuación, dice Jung, se hace solo, pero con nuestra participación. ¿No? Claro, pero la primera es que, perdón, un minutito. Trayendo a Krishnamurti de nuevo, él habla de la mente mecánica, y justamente la mente mecánica es la que impide ese trabajo. Exacto. Porque es la que está invadiendo físicamente, si se quiere, nuestra esencia y la está reprimiendo y le impide expresarse. Entonces, en la medida que uno separa lo que no es y la mente mecánica no opera, hay un campo fértil, un poco más abierto. Claro. Bueno, una de las etapas primeras es esto de reconocer los automatismos, es decir, cómo funcionamos en base a patrones claro. que están heredados, están adquiridos, están condicionados cultural, social y familiarmente, y los tenemos como verdaderos, seguro. Naturalizados. Ahora, la dicotomía igual se da en que en el inconsciente esos parámetros, esas reglas morales y éticas que la conciencia tiene, no están
Entonces, irónicamente, el inconsciente puede poner en jaque a la conciencia. Y ahí es donde está el desafío. Yo diría que están y no están, ahí habría una discusión. Pero no son reglas per se, sí son movimientos energéticos contenidos, pero reglas que yo encarno, identifico y defiendo no son, porque el inconsciente es un dale que va y no importa nada. Bueno, hasta ahí, ¿no? Yo diría que también en el inconsciente, que está enraizado, en el inconsciente personal está enervado en el inconsciente colectivo. Claro. Y eso es el cosmos, y eso es la naturaleza, no sé, es la psique profunda, más profunda. Y ahí hay leyes, hay reglas. Lo que pasa es que desde la conciencia nos parecen caóticas. Claro. Y no las entendemos. Y son incompatibles, además, con las reglas autoimpuestas. Porque tiene lógica distinta, exacto, lógica paradójica, lógica dinámica, exacto, lógica dialéctica, todas las lógicas que no son lineales y aristotélicas. Exacto. Es la lógica, claro, de la conciencia. El inconsciente, por eso los sueños, las visiones, los lapsos, bueno, todo lo que estudiaron a partir de Freud, la psicología profunda, si vos lo tratás de encasillar desde la lógica de la conciencia, y te caes en la patología total, pero en realidad hay un mundo que se abre y que es como Alicia al País de las Maravillas. Sí. No me vas a decir que no tiene su valor. No, claro, tiene el valor. Lo que tiene es el desafío de hacerlo consciente y estar dispuesto a cuestionar las reglas que, por supuesto, que conscientemente forman a uno. Y hacerlo consciente en la medida en que se pueda, porque también ahí estás rozando los límites del misterio y de decir, bueno, acá hay un plano donde no me animo a entrar, o soy respetuoso. Claro, y hay cosas que no deberíamos tocar, además. Que no deberíamos tocar, tal cual, sí. Y por eso, perdón, hay una lógica que es muy desafiante, porque la que observa ese proceso sigue siendo la mente. Y la mente, con toda esa descripción que acaban de hacer, tiende al control. Entonces, frente a la posibilidad de experimentar un proceso que cambie su propio paradigma, lo quiere controlar como tal, claro, como proceso. Y ahí lo aborta. En el mismo momento lo corta. Entonces, más que todo ese proceso, o más que toda esa propuesta de cómo hago para atravesar una individuación, lo que hay que hacer es no hacer, para que la propia individuación surja, claro, y se dé. Y dejar el cómo ahí en suspenso. Exacto, porque hay una cuestión que brota muy natural. Cuando uno dice, de hecho al solo nombrarlo ya lo puedes sentir, escuchar la voz del corazón, no es algo que yo pueda aprender a hacer, es algo que debo aprender a permitir. Entonces, no necesito ir a buscar un proceso, una terapeuta, una metodología. Lo que tengo que hacer es hacer silencio para que esa voz se pueda ser escuchada. Entonces, es como el contrario de lo que la mente casi siempre hace para aprender algo nuevo. Lo que pasa es que esa palabra escuchada es una palabra que no tiene palabras. Bueno, te pusiste muy krishnamurtiana. Muy profundo. Muy krishnamurtiana. Muy abstracto, le digo yo. Lo que yo creo que nos enfrentamos a un nivel donde reina la paradoja. Entonces, la incertidumbre, ¿no? Y hay que ser respetuosos de que eso tiene su propia lógica. Pero también es que nosotros tenemos en algún punto es esto de observar, contemplar el proceso que se va desplegando más allá de nuestra intervención, pero por algo somos seres conscientes, no solo pensantes, conscientes, que es más que pensar. Es más que pensar. Porque si lo querés aprender solo con la mente, se te va a escurrir como agua entre los dedos. No te pierdas, no lo ves, de hecho por eso no lo ves. Pero tenemos muchas más funciones. Sí. Entonces, para dar cuenta de ese proceso de individuación y poner nuestro ego al servicio de ese proceso, y no para el control, sino para que acompañe, que es imprescindible que lo acompañe, hay que desplegar otras facultades, claro, la intuición, la sensación, la emoción, la visión, etcétera, etcétera. Y el pensar
el pensar alto, el pensar no controlador sería, ¿no? Es más la observación de los pensamientos que el pensar como tal, como ejercicio de... Es difícil porque implica, en muchos casos, implica como desprenderse de mecanismos que están muy automatizados. Es difícil, pero es necesario. Es imprescindible, si no lo abortás, como decía Juliana, ¿no? Juliana, sí, perdón. Pensé en Luciana, pero no, Juliana. Y darle su estatuto, confiar. Porque esa es otra cosa que al ego le cuesta un montón. El ego quiere poseer, no, pero quiere controlar. El ego no quiere que una respuesta surja de otro lado que no sea de él. Entonces hay como una ahí está el narcisismo. ¿Cómo va a haber algo que sabe más que yo? Y es así, porque el proceso de individuación va a las capas más profundas, realmente. Y además tiene mucho que ver con esto de la entrega, de la aceptación, de la escucha, porque hay que integrar. El proceso de individuación consiste en la síntesis, como la reunión de los contrarios. Generalmente el ego se identifica con una parte de la psique y la otra la pone en sombra. Entonces, para vos ser una persona integrada, individuada, tenés que integrar todos esos aspectos que tu ego... Por eso nosotros le vamos a cambiar el nombre del programa, que va a decir a la sombra de que a la luz sombra, a las dos cosas. A la luz y sombra, sí. Hay que pensar que para que haya luz tiene que haber sombra. Sí. Obvio. No puede haber nunca luz si no hay sombra. Y para que haya sombra, la tiene que estar proyectando una luz. Claro, exactamente. Esa es la demostración más clara de los elementos indisolubles. Claro. Y fíjate cómo es nuestro sistema solar. Claro. La luna y el sol representan esos dos aspectos, lo femenino y lo masculino, la luz y la sombra, el día y la noche. Las dos luminarias se llaman en astrología, ¿no? Que es así como la alquimia, otro de los lenguajes sagrados de sabiduría ancestral, y que está basada en la observación desde hace milenios de cómo funciona nuestro sistema cósmico. Claro. Y ahora sabemos que nuestra psique, nuestro sistema psíquico es casi un holograma del sistema cósmico. Sí. Así que dentro nuestro está el sol, que sería ese ser profundo, y está la luna, que también son las sombras, pero también son las emociones, y toda esa dinámica que se va produciendo entre las luces y las sombras, justamente, que es lo más interesante. Esto es lo del camino al andar, podríamos decir, ¿no? Claro. Hay días más nublados, días más soleados, hay noches más estrelladas. Se descansa profundamente, se descansa en esa seguridad de creer que sabemos quién soy o qué soy. Y este proceso propone no tener idea de eso, o como mínimo soltar la idea que tengo de eso que creo que soy. Y ahí el ego y la mente entran en una angustia muy profunda, que es no sé si un poco esta noche oscura del alma se atraviesa cuando se suelta esta idea de tener la razón, de saberlo todo, de saber quién soy, porque descansan allí y casi que lo necesitan para poder tener como un buen pasar. Se incomodan mucho al decir, pero si no soy eso que creo que soy, y queda... Es un proceso requerido, pero angustiante. Y suele pasar que esos estados tan alterados en cuanto a lo emocional se tienden a evitar, porque no hay con qué gestionarlos. Sí, pero producen dolor, además. Sí, pero bueno. Claro, pero no tenemos un sistema de gestión emocional que nos permita decir, dudar de mí me va a causar angustia, me está causando angustia, pero no puedo gestionar. No, es algo que a toda costa queremos evitar. Por eso creo que hay que apelar a esa función trascendente, que está más allá, que es la confianza. Claro, es que a eso voy. La confianza se descansa en el saber. Entonces, encontrar la confianza ya no en lo que sé, sino en el hecho propio de confiar. Yo creo que la confianza se despliega en el no saber. Claro, al contrario. Pero cuando vos podés avanzar, aún sin saber hacia dónde vas, pero hay una facultad, hay algo que te dice que está bien, es por ahí. A lo que voy es a que basamos la confianza
en creer que sabemos y no en la acción de confiar. Es que la confianza es una facultad que va más allá de saber o no saber. Eso Confiar es resonar con la sabiduría del cosmos. Y está bien, y todo lo que pase va a estar bien. Pero eso es cuando aprendes a confiar, no en que tienes razones para confiar. Son dos movimientos distintos. No hay razones lógicas para confiar. No. A veces justamente no tenés ninguna razón lógica, pero sabés que tenés que ir por ahí y algo te lo dice y entonces... El algo que te dice es lo que genera la confianza, pero ese algo tiene que surgir. Si no surge, no podés tener confianza. Y ese surgir también está de la mano del poder escucharlo. Es esto de abrirse a escuchar, que hay voces, hay sabidurías que están dentro nuestro. Claro. Por eso es como ir a ese encuentro de algo que ya está dentro nuestro, no es algo que tenemos que construir necesariamente con nuestro, ¿no? Insisto, es paradójico. Es mi frase célebre, es del estar siendo. Ya estamos siendo. Más confianza que eso, que el hecho de estar existiendo y que todo lo que brota de estar existiendo es y es perfecto, pero aprender, deberíamos dedicarle un programa a la confianza, ¿eh? Es algo muy bonito al verlo, porque estamos acostumbrados a tener razones para poder sentir confianza y en realidad es todo lo contrario, el movimiento es al contrario, pero que la mente lo comprenda como estamos acostumbrados a basarnos de otra manera le resulta complejo a la mente, pero cuando se le logra dar la vuelta es mucho más sencillo. El que confía es el corazón, ¿eh? Sí, en realidad no es la mente. Totalmente. La mente exige certificados. De hecho, el corazón le tiene que decir a la mente, vos confía. Quédate tranquilo. Confía. Sí, Quédate tranquila que yo sé por dónde. Yo sé por qué te digo, confía. Había esta saga famosa de Don Juan y Carlos Castaneda, claro, aparte del camino. Hay un paralelismo muy interesante y muy grande entre el chamanismo, los procesos de iniciación y lo que Jung tematizó como procesos de individuación, que son procesos con etapas muy similares, muy resonantes. Y entre las enseñanzas de Don Juan, una famosa que se ha levantado muchísimo es esta de los caminos, seguir el camino del corazón, ¿no? Él tiene una frase en alguno de sus libros, creo que es el primero, Las enseñanzas de Don Juan, donde le dice, tienes que seguir el camino del corazón, porque si no lo sigues vas a ser un desgraciado toda tu vida. Es como que te vas a apartar de esa senda, que es una senda que no conduce necesariamente a un punto de llegada, pero que es una senda de corrección, porque es estar a tono, estar sintonizado, estar coherentizado con lo que el corazón te dice, ¿no? Yo creo que además en este ejemplo que vos das, y un poco también a partir de la propia experiencia, hay un punto de no retorno cuando tomás contacto con aquello que hasta ese momento tu consciente no sabía que existía. Cuando vos tocas eso, ya no podés ser el mismo. No somos el mismo, claro, porque esto es un proceso muy transformador. En realidad, la alquimia y el proceso de individuación se basan en la transformación personal, en la posibilidad de transmutar estas cualidades, ¿no? de nuestra psique en este caso. Claro, que la transmutación tiene otra entidad, es decir, cambia la estructura de lo que era. Y fíjate que la palabra ya te lo está diciendo, hay una transustanciación, claro. Hay un cambio hasta físico, podríamos decir, y esto lo experimentamos. Y hay un cambio físico. Hay un cambio físico a nivel químico, bioquímico, biológico, orgánico, claro. Y uno lo siente. Seguro. Hoy hablábamos un poco de cómo se afectan las cosas del corazón. Las cosas del corazón. Es una demostración de que hay una unidad. Total. Que a veces le perdemos la punta de que existe, ¿no? Sí. Pero que está más allá de por ahí de nuestra posibilidad de comprender. Bueno, así que para terminar, para cerrar el año con esta temática está muy bueno, ¿no? Hermoso, la verdad que hermoso. Y tenemos una llamada de Gustavo, así que le vamos a dar Gustavo, participación. que siempre está desde el éter. El hombre invisible. Desde el éter. Así que le vamos a dar participación, así podemos compartir estos últimos minutos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Juli,
Hola. Ana María. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Gustavo? No, llamaba más que nada como para saludarlos Está a ustedes y a la audiencia, que tengan un hermoso fin de año y un maravilloso 2026. Muchas gracias. Pero siguiendo en el camino interior, ¿no? Que es realmente el diamante que tenemos y que muchas veces no reconocemos. Así que bueno, era eso nada más. Así que bueno, los sigo escuchando porque es muy interesante. Creo que la frase incluso que decía Ana María está al final del viaje a Ixtlán. Viaje a Ixtlán, tenés razón. Sí. Eso de que vas a maldecir. Sí. Tal cual. Sí. Frase impactante de por sí. Así que bueno, les mando un abrazo, un beso a todos. Muchas y gracias. que tengan un buen año, los sigo escuchando. Gracias. Un abrazo, Gus. Gracias, Octavio, hasta luego, hasta cualquier momento. Chao. Aparte, colgó. Pensaba que todo comienzo de año es una esperanza de un nuevo comienzo, de un nuevo ciclo, de la renovación, ¿verdad? De hacer un cierre con lo que venimos transitando y de habilitar nuevas cosas, nuevas posibilidades. Y bueno, particularmente el año 2026 pinta como un año de mucho cambio, de mucha creatividad, de muchas iniciativas. Sí, además, y esto hablando de cambio, en eso cambié yo. Creo que los ritos, por ejemplo el rito del Año Nuevo, Sí. tienen un sentido interesante como mensaje para el ser humano, porque cierta ritualidad no estereotipada, no cerrada, pero ciertas formas invitan a la reflexión, invitan a dejar la mente mecánica justamente, y te llevan a un campo que no es exclusivamente racional. Y esos campos son interesantes para entrar en esos caminos que son tan difíciles a veces de transitar, ¿no? La psicomagia. Son momentos de pasaje, digo yo, ¿no? Hemos perdido mucho en nuestra cultura la sabiduría de atravesar los momentos de pasaje en forma significativa, vivencial y profunda, permitiéndonos la transformación a la que nos invitan los pasajes. Y quedan muy pocos rituales. Y de hecho están muy vulgarizados o muy banalizados, podríamos decir, porque se termina transformando en una orgía consumista, Claro. ¿no? Claro. Pero bueno, en la medida en que podamos preservar un poquito de ese espíritu, podríamos decir, ¿no? Que es independiente de la creencia religiosa. Seguro. Esta es una fiesta más laica, podríamos decir, más allá de que está impregnada de una tradición muy antigua que viene con la celebración de los solsticios, ¿verdad? Es decir, que está relacionado con los ciclos de la naturaleza. Que después el tema de los calendarios, bueno, lo ha corrido un poco de fecha, pero en fin, allí tenemos una oportunidad de reconectarnos con lo cíclico, con esto de cambiar, de percibir y abrirnos al cambio dentro nuestro, a lo nuevo, a dejar lo viejo, a abrir un espacio para lo nuevo, incluso al ritual tan antiguo de formular un propósito para un nuevo ciclo, que claro, es la forma de ir dándole como un estatuto, ¿no? No solamente el deseo, quiero tener una nueva casa, una nueva bicicleta, un nuevo no sé qué, sino algo más relacionado con nuestro propio despliegue personal, ¿no? Claro, porque hoy hablábamos de las paradojas, y quizás sea una paradoja establecerse un propósito si vos lo haces en términos estrictos, conceptuales, es decir, si yo hablo de un propósito, estoy hablando de un objetivo. Estoy hablando de algo racionalmente vinculado al futuro. Pero en ese propósito también está implicado el desarrollo de tu mundo interno.
Es que hay una diferencia entre propósito y objetivo, ¿eh? Bueno, pero se suele asociar. Se suele asociar, pero porque en general funcionamos más en base a objetivos que son más concretos, más materiales, más inmediatos y más lineales. Pero propósito es como abrir un poco el corazón para que nuestros anhelos se pongan en resonancia con el despliegue de la vida en este momento, en este aquí y ahora, que empieza también, es un año, ¿no? Es un ciclo. Es como una siembra, ¿no? Como permitir plantar una semilla y darle el espacio a que se desarrolle, que germine, a que crezca, regarla, a permitirle su propio proceso. No ser no con la mirada tan puesta en el final y en cómo termina, sino en el proceso que requiere. Y confiar en el ser humano, ya que estamos cerrando el año, en este programa siempre hemos tomado el desafío de invitar a que cada uno haga su propio camino, a que la libertad sea el único compromiso personal. Y eso obviamente a muchos les genera miedo, les genera inseguridad, pero siempre sostenemos que vale la pena vivir distinto, que obviamente eso no te asegura un jardín de rosas, pero sí te asegura una calidad de vida distinta, ¿no? Que es lo que eso es lo más importante como mensaje, ¿no? Sí, no hacerlo sí te asegura seguir viviendo en automático, como venís viviendo. Claro. Que además la vida convencional te da una pseudo seguridad, porque es una seguridad de palabra, porque la vida real te enfrenta siempre a inseguridades y la seguridad está en tu cabeza solamente. Es una ilusión. Claro, ahí está también otra de las paradojas, ¿no? Tal cual, sí. Pero además me parece que el tema central del proceso de individuación está relacionado profundamente con el ejercicio de la libertad, de la posibilidad pero es una libertad paradojal, porque no es la voluntad personal individual, la voluntad chiquita del ego, quiero esto, claro, sino el llegar a reconocer y a vibrar emocional y totalmente con que hay una voluntad superior. No estoy hablando de un Dios con barbas. Hay algo más allá de nosotros. Hay algo más allá de nosotros, claro. Y nosotros estamos inscriptos en esa red. Y somos parte de un propósito más amplio. Nuestro propósito, digamos, ¿no? Claro, es que es maravilloso. Es darse cuenta que se es parte de. Uh-huh. El ser parte. Sí, soy yo, tengo mi propia luz, tengo un propósito, tengo una esencia, pero eso lo que me hace es darme cuenta que soy parte de un todo, de una totalidad. Y eso no quiere decir estar determinados por el destino, como así fatalistamente, que esa es la otra, caer en el otro extremo. ¿Tá? Porque sino darse cuenta que esa libertad, ese ejercicio de la libertad es un ejercicio creativo. Nosotros también vamos, a medida que vamos haciendo elecciones, trazando el camino. Cada paso se hace dando el paso, digamos. Interesante lo de lo creativo, porque también comprender que el ser humano quizás esté llamado a cumplir un rol creativo. Obvio. En la naturaleza. Es que somos parte de la naturaleza. No es que seamos unos actores invitados a una fiesta, claro, que no nos corresponde. Claro. Y que nuestro rol, tal vez justamente por tener esta facultad de la conciencia y de la conciencia autorreflexiva y de la posibilidad de la conciencia holística, sea ser co-creadores de esa trama. Claro, si somos parte de una unidad y a la vez hay una evolución que tiene que ver con esa unidad, nosotros desde nuestro granito de arena podemos contribuir a la modificación de ese estatus. Ya la estamos creando. No es que podemos cuando lo decidamos hacer, sino que ya la estamos creando. Entonces reconocer eso hace que se modifique desde el mismo movimiento de cómo él se concibe y cómo se desarrolla. Pero además, al tener conciencia vivencial de eso, te entrega una paz. Sí. Te saca de esa necesidad de la mente de querer controlar, prever, establecer planes que después no se cumplen. Es como
Bueno, te entrega una responsabilidad muy grande, obvio, ¿no? Te da la conciencia de la responsabilidad, de lo que significa ser capaces de responder desde tu singularidad y no desde los automatismos que son lo cultural, lo social, lo que nos han impuesto, sino ejercer verdaderamente ese poder de la libre elección, de responder, no de reaccionar, sino de responder con lucidez, con conciencia, con responsabilidad, ¿no? Frente a cada situación. Y a mí me gustaría agregar que en la medida que uno comprende que es parte del todo, aprende a respetar al semejante, pero porque obvio, es parte de su propia vida. Eso viene de suyo casi, ¿no? Es como natural. Y Por que es eso lo que justamente el individualismo no hace. Es decir, te ve como la única posibilidad de vivir es en la lucha berreta, en la competencia, en la lucha de derrotar al otro. Claro. En la medida que yo lo derroto, gano. Y justamente estos planteos son diametralmente opuestos, ¿no? Opuestos, totalmente. Tranquilita la tarea que dejamos para cerrar el año, ¿no? Para iniciar. Sí, pero muy, muy apasionante, muy, ¿cómo diría yo? No sé, gratificante en el sentido más profundo. A mí, además de gratificante, me resulta muy amorosa. Siempre me ha resultado un proceso y un propósito y un muy amoroso con uno mismo, porque creo que al ir a la esencia de lo que se encuentra es eso, es muchísimo amor, es esa potencia que hay ahí adentro que nos brota por naturaleza. Así es, esa es y yo creo que esa es la fuerza que inspira la confianza. Esa es la verdadera fuerza que nace de las profundidades, ¿no? Así que bueno, bienvenido 2026. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado en este último programa del año. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un lujo tenerte de nuevo. Gracias. Y nos encontramos nosotros el próximo año y muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen año, gracias. Chao, buen año. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.